Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequenos, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Caminos de ida y vuelta. Antonio Adelfo Delgado es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. También es director del Secretariado de Participación Estudiantil y Mejora del Rendimiento Académico y coordinador de acceso para mayores de 25, 40 y 45 años. Muy ligado ahora mismo al mundo de la educación, aunque él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, y también una parte de su trayectoria profesional está ligada a la política y nos contará cómo. Hay que decir que en esta trayectoria profesional el profesor Delgado ha ido y ha saltado en estos caminos de los que siempre tratamos en nuestro programa en diferentes aspectos y además se ha relacionado con los medios de comunicación muchísimo. De hecho, ha tenido muchísimos años, también nos contará un programa de radio. Bueno, pues para hablar de toda esta trayectoria de idas y venidas, también en diferentes países, nos acompaña el profesor Delgado. Bienvenido. Bien hallado. Y es verdad, es cierto lo que dices, ¿no? He estado de un lado para otro y la vida es así, ¿no? Y la vida profesional también. Si no, sería también un poquito aburrida, ¿no? Cuando alguien acaba una licenciatura, en este caso en Políticas y Sociología, además en una ciudad que no es la suya, lejos, porque supongo que también, y también de eso me gustaría hablar, el ser insular pues imprime carácter. El ser de cualquier sitio probablemente imprime carácter, pero el ser insular creo que más. Todos los sitios, es verdad lo que dices, todos los sitios imprimen carácter, ¿no? Pero el isleño, en contra de lo que se suele pensar, que es un ser que se encuentra muy aislado precisamente y muy cerrado, sin embargo, tiene distintas vertientes, ¿no? Y una de las vertientes del hombre o de la mujer insular es que el mar realmente para él o para ella no es una frontera, al contrario, es un horizonte abierto, ¿no? Y por eso hay tantos isleños por el mundo, algunos de los cuales incluso me los he encontrado ahora en esta visita que he hecho a Madrid. Es curioso verlo desde este punto de vista, porque es verdad que para alguien del interior, bueno, yo no soy del interior porque mi ciudad es costera, pero en fin, he vivido siempre en Madrid. Parece como que el mar es una barrera y sin embargo, a través del mar puedes ver un horizonte más allá. Exacto, sí. Y de hecho incluso te diría más, ¿no? Hay muchos isleños a los que su condición insular realmente les pesa poco, ¿no? Todavía en el archipiélago te encuentras con muchas personas que ni siquiera han viajado a otras islas, ¿no? Esa es una realidad. Quizá a quien más le pese el hecho insular como aislamiento, ¿no? Como lejanía de centros políticos, de centros culturales, de centros económicos, sea aquel que naturalmente ha viajado o ha estado en ciertos momentos de su vida fuera de la isla, ¿no? Que vive a veces la dicotomía, ¿no? De la necesidad imperiosa de vivir en la isla y al mismo tiempo, pues con esa paradoja de también la necesidad, por lo menos periódicamente, de salir de aquel entorno. Cuando alguien se va y en este caso estudia en Madrid, la carrera da ese salto. Yo no sé si previamente vivía aquí o vino para estudiar. No, yo vine para estudiar y yo siempre reconozco que además, aparte de que me gustara mucho la carrera, ciencia política en concreto, primero tuve un primer comienzo en Málaga con economía y luego ya me vine a Madrid, hice 2 años de economía, pero yo reconozco que una de las bases principales para elegir tanto un caso economía y luego política, que era lo que realmente más me gustaba, era el deseo también de salir de la isla. Eran 2 licenciaturas en aquel momento que no se estudiaban en las islas
Y yo creo que además ese es un proceso lógico, no siempre se puede hacer, no siempre hay posibilidades, pero yo creo que una persona joven, allí donde esté, precisa de desligarse de la familia, ver un entorno nuevo, y yo tuve esa oportunidad con un gran esfuerzo de mi familia y traté de aprovecharlo. Luego no me planteé, Isabel, el quedarme aquí, tampoco me planteé como una opción vital la necesidad de quedarme o de volver a las islas, sino también que las cosas fueron surgiendo por cuestiones familiares. Yo volví, no pensé en aquel momento, porque no se daban las circunstancias para trabajar en la universidad, porque no había ninguna licenciatura en aquel momento, ninguna carrera que realmente en la que me pudiera acoplar, o al menos así yo lo creía, y entonces un poco siguiendo estelas familiares, hice las pruebas para gestor administrativo, ¿no? Convocaba al Ministerio de Administraciones Públicas y a las cuales podían concurrir licenciados en Derecho y licenciados en Ciencia Política y en Economía. Y como tenía una tradición familiar, mis padres, mis tíos y demás que trabajaban en esa materia, pues empecé a trabajar ahí y luego surgió lo de la universidad. Por lo tanto, de los estudios, otra vez de nuevo a la isla, a su Sí, isla, a Tenerife. pero en Tenerife, que además es un sitio, por cierto, maravilloso, se hace otra cosa distinta, quizás sin un camino definido, se decide a llevar el camino familiar como gestor Sí. administrativo, lejos del mundo de la universidad en ese momento. Sí, en ese momento bastante lejos. Tenía mi profesión en ese momento de gestor bastante relación realmente con una parte de lo que había estudiado, sobre todo lo que estaba ligado a la administración pública en la carrera de Ciencias Políticas y de la Administración. Y empecé a trabajar en ese entorno, ya digo, desligado de la universidad, porque en aquel momento, por las circunstancias familiares, me obligaban a estar en la isla. Ahora también puedo decirlo que no a disgusto, ¿no? En ningún caso. Creo que, por lo menos en mí es una característica que siempre trato de vivir bien allí donde esté, ¿no? Y algunas veces que me han planteado, y viviría en tal sitio, y en tal pequeña capital, en tal pequeña ciudad de provincia, o en un sitio muy alejado, digo, bueno, yo creo que sí que me adaptaría, porque creo que cada sitio, por muy feo aparentemente que sea, tiene su encanto, ¿no? Y eso es lo que explica que yo que sé, cuando vas a un sitio y ves, dice, yo vivo en aquel barrio, y tú dices, qué sitio más espantoso, y sin embargo aquella gente lo vive como propio. ¿Por qué? Porque tienen vivencias y se adaptan al entorno, ¿no? Yo supongo que tanto en la vida profesional como en la vida personal el ser positivo, porque yo creo que eso es ser positivo, Sí, el ver lo bueno de cada sitio y de cada persona y de cada sí. entorno y lo que te toca vivir. Sí, que no es ser conformista, porque también tiene esa otra cara de decir, bueno, pues me conformo, y yo creo que tampoco he sido conformista en ese sentido, porque también he tratado de buscar otros planos, ¿no? ¿Y cuándo comienza a dar clase de administración pública en el curso de cualificación pedagógica, que es un curso de Sí. transición, ¿no?, al Sí, actual sí, máster? exacto, sí. Me incorporé a la universidad de una manera casual porque en la Facultad de Económicas se impartía dentro del plan antiguo en algunas facultades, luego se fue eliminando, pero ahí en La Laguna todavía quedaba como un resquicio antiguo la asignatura de Teoría del Estado, ¿no? Y a partir de ahí, en el Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política, el catedrático Juan Hernández Bravo me llamó a través de un compañero que había estudiado conmigo y que ya trabajaba con él para ayudarle en un pequeño trabajo electoral, y a partir de ahí todo se ligó en un momento de expansión de las universidades allá por los 90 y demás, y entonces, bueno, salió una plaza de contratación a tiempo parcial que luego con los años se transformó a tiempo completo, ¿no? Bueno, pues la circunstancia de empezar en el máster, bueno, en aquel momento en el curso de cualificación pedagógica, es bastante curiosa, ¿no? Por eso te decía desde el principio que la vida te va ofreciendo oportunidades que realmente no te esperas, y a las que puedes a veces decir no porque no tienes a lo mejor o quieres no tener un bagaje suficiente, y luego si eres un poco atrevido y pruebas, a lo mejor es un buen camino, ¿no? Que es lo que me ha ocurrido a mí. Bien, en ese curso de cualificación pedagógica que había sustituido en algunas universidades españolas al CAP, pero un periodo transitorio que se presumía transitorio hasta que se implantara en toda España. Al final la transitoriedad se fue prolongando tanto tiempo que llegó Bolonia y llegó el máster, curioso, ¿no? Y convivieron los dos sistemas, el CAP y el CCP. En el CCP había una especialidad que se llamaba Economía y Tecnologías de Administración y Gestión,
que precisaba en un segundo semestre de un profesor para una asignatura de administraciones públicas, ¿no? Entonces el vicerrector de profesorado, que estaba como loco buscando profesores porque no había para el curso, dijo, bueno, ustedes como son de administración pública, pueden venir a dar esta asignatura, ¿no? Y mi jefe y mi director pensó en mí porque, y es también porque yo traía una cultura, eran casi nuevo en la universidad, llevaba poco tiempo, a tiempo parcial y luego a tiempo completo. Yo estaba dispuesto a aprender y todo me parecía, después de haber trabajado también en el ámbito privado, en un trabajo bastante duro y autónomo, aquellas discusiones que a veces veía en los departamentos de quién daba clase a las 8 de la mañana o quién daba clase por la tarde, pues me parecían bastante ociosas porque a mí el trabajo me parecía muy bonito y agradable y a mí no me importaban las horas ni las asignaturas y demás. Entonces, claro, el director pensando que era un curso de cualificación pedagógica y que muchos de los veteranos se iban a negar a atreverse a dar algo que desconocían, recurrió a mí y así fue. Este fue el principio de la docencia y también Sí, de la relación con la universidad, que luego ha seguido y que hablaremos ahora, pero también y a la vez y en paralelo el mundo de la comunicación y también el de la política. Pero vamos a empezar por el de la comunicación, ya que estamos en radio, habrá que hablar un sí, sí, poquito, sí, claro porque que sí. hay que decir que Antonio Adolfo Delgado ha estado muy unido a la radio. Empezó en Radio Nacional de Ujú. España, en Radio Campus, en Radio Isla, en fin, en Sí, muchísimas cadenas, muchas, en sí. la cadena SER, también en las radios comunitarias, donde ha tenido un programa durante muchísimos años. Sí, durante 15, 16 o 17 años, sí, tiempo abierto, sí. Bueno, el mundo de la comunicación es que también siempre me gustó, ¿no? Y la radio especialmente, ¿no? Para mí la radio es el medio ideal, porque también he hecho televisión y la radio no tiene las servidumbres que la televisión tiene, ¿no? Puedes trabajar de manera más autónoma, más libre, ¿no? La televisión te da otras cosas, ¿no? Te da mucha popularidad. Yo llevaba muchos años en radio y siempre cuento, ¿no? Que hice fortuitamente, porque también que eso surgió de una manera fortuita. Llamaron a una amiga y compañera periodista para que comentara de películas, un poco de cine y demás. Y ella no podía y dice, pero yo conozco una persona que aunque no es un gran especialista en cine, le gusta mucho el cine y seguro que lo puede hacer bien. Y ahí me enlacé, pues, desde la primera aparición, que era un programa de verano de la televisión canaria, pues bueno, yo que salí del estudio aquella tarde y ya cuando iba por mi barrio, ya la gente me iba saludando cuando yo era una persona más o menos anónima o anónima hasta el punto que lo somos cada uno en nuestro entorno, ¿no? Esto se puede compaginar, todo se puede compaginar, la comunicación con otras labores profesionales, por lo menos hasta un punto. Sí, hasta un punto se puede, ¿no? Siempre, claro, uno por muy versátil que sea, pues tiene sus propias limitaciones, ¿no? Ahora mismo, pues hago algunas colaboraciones muy puntuales y demás en medios de comunicación, pero claro, ahora mismo no tengo la posibilidad de hacer un programa semanal como el que hacía, o incluso en alguna época un programa diario, porque tengo muchas responsabilidades docentes, de investigación, la gestión en la universidad también es muy absorbente, pero claro, no obvia que tengas que seguir pues, con tus clases, ahora además pues con todas las metodologías de los grados y de los másteres, pues el profesor está muy implicado, tiene mucho trabajo, entonces ahora mismo no es posible el dedicarme a los medios de comunicación como lo hacía en otra época, pero bueno, todo esto es un camino de ida y vuelta y entonces como no voy a ser toda la vida director de secretariado ni estaré toda la vida dedicado a la gestión, pues habrá otros momentos en los que esté más liberado y pueda disponer también de ese tiempo. Hay también un momento en el que el profesor Delgado viaja a Perú y ahí también, de alguna manera, tiene una especialización con el mundo de los mayores. El Sí, programa para mayores, que luego vemos que sigue y sigue sí, con sí. ello, pero eso que iba para un tiempo se convierte en un viaje largo. ¿Y Sí. qué ocurre en Perú? Sí, bueno, al estar ligado a la Facultad de Educación, pues surgió también casualmente que se implanta un programa universitario para mayores y el vicedecano del curso de cualificación era también el responsable de ese curso y tenía algunas materias de política que recuerdo que eran sobre conflictos políticos, sobre globalización y demás y pensó en mí. Bueno, era un mundo nuevo que te enfrentas a un alumnado
completamente distinto, con muchas virtudes y también con muchos defectos, como ocurre con cualquier ámbito. ¿Estamos hablando de la Pontificia Universidad Católica de Perú? Sí, exacto. En principio el entronque con la Católica del Perú fue a través del programa de universitarios mayores de La Laguna. Se celebraba hace 7 años ya el primer Congreso Iberoamericano de Experiencias Educativas con Adultos Mayores en las universidades, y a partir de que yo estaba en aquel programa y que tenía ya también algún bagaje, algunas experiencias metodológicas y demás, pues me animé a ir a Perú. También se daba la circunstancia de que venía muy bien de fechas, porque era en el mes de agosto de aquel año. Siempre pensé, bueno, pues aprovecho una cosa para otra, ¿no? Voy al Congreso, conozco las experiencias de otras personas y demás allá en la otra orilla, ¿no? Y al mismo tiempo, pues también disfruto para conocer Perú, que era desde luego, siempre yo creo que para todos es un país muy, muy atractivo. ¿Cuál fue, lo primero, la impresión de Perú, que también nos interesa, pero luego ese viaje, que era para más corto tiempo, se Sí. convierte en una estancia bastante más larga? Sí, se convierte en una estancia más larga y además con implicaciones en mi propia vida, porque a partir de ahí ya con cierta madurez en la edad, hasta poco tiempo, 2 años después, con la persona que allí conocí, me casé, ¿no? De modo que sí, que se puede decir que era un camino inesperado, la verdad, porque no pensaba yo que casi a los 50 años y ya no me había comprometido en ese sentido, pues. Pero bueno, la vida es así y no me arrepiento, sino al contrario, en mi situación actual muy, muy feliz, ¿no? Bueno, pues de aquel congreso surgió la posibilidad, me quedaba todo aquel mes, bueno, doctor, ¿quiere dar alguna conferencia? Ah, pues sí, ¿por qué no? Y a partir de ahí, para el año siguiente, pues ya convenimos que iría, dictaría un curso, y así lo hice durante casi 3 años, con estancias de aproximadamente de 4 o 5 meses, que pude combinar con mis obligaciones docentes. En aquel momento también es cierto que yo no tenía obligaciones o responsabilidades de gestión, solamente la docencia y la investigación, entonces podía combinarlo. Incluso hice una estancia de investigación en el Departamento de Ciencia Política de la Católica, que combinaba con la Universidad de la Experiencia, que era el ámbito de adultos mayores allí. Y aparte de la experiencia personal de cambiar hasta de forma de vida, de encontrar su pareja, Sí, pero aparte de eso es otro país, y aunque se tenga pues esas miras y ese horizonte que hablábamos de quien está cerca del mar, sí, pero es un país diferente. Es verdad que el idioma es importante y lo compartimos, y además uno piensa que va para poco tiempo y se queda sí, bastante. sí, sí, Hay que conocer un poco más y ya hay que ligarse más a la vida y al día a sí, día del país. sí. Yo tengo también esa facilidad, ¿no? Por cortos espacios que tenga, también un poco de formación por esa vocación de comunicación, que yo lo primero que hago cuando llego a cualquier parte, por pequeño que sea, es leer el periódico local o escuchar las emisoras de radio a ver qué dicen. Hace poco, en noviembre, estuve en México también con una responsabilidad en la Feria Europea de Posgrados, que se hace ahí cada 2 años, ¿no? Y bueno, y es que yo ya esto es de formación, ¿no? Ponía los telediarios, me gustaba ver los programas locales, las radios que decían los periódicos, ¿no? Me sentía muy implicado, ¿no? Y en Perú desde el principio, la verdad es que es un país muy, muy acogedor, como todos los países. Hacer generalizaciones, pues como si decimos, los españoles somos así o asados. No, realmente, pero sí que es un país yo creo que para los españoles es un país muy, muy grato, ¿no? Y luego también yo creo que también es que también influye, los canarios nos sentimos muy bien, muy acomodados, yo creo que casi todos los países latinoamericanos, ¿no? Tenemos, claro, una vocación venezolana, ¿no? Porque esa es la realidad. Incluso se dice que Venezuela, decimos nosotros, es la octava, o la novela isla, porque claro, si no los de La Graciosa, que es la isla pequeñita, se enfadan, ¿no? Pero octava o novena isla, nosotros nos encontramos muy ligados a Venezuela, históricamente a Cuba primero, ¿no? Y todavía quedan muchos descendientes de canarios, pero la emigración del mediados del siglo XX fue a Venezuela y ahí tenemos una estela importante, ¿no? Entonces, el Perú me resultó muy grato, es un país muy interesante desde el punto de vista también que me interesaba desde el punto de vista político, un país en pleno desarrollo, muy interesante. Quería entrar también, aunque sea muy brevemente, en Sí, esa otra faceta,
volveremos, por supuesto, al mundo de la Ujú. educación, Sí, que es pues donde ahora se desarrolla, sobre sí, todo sí, el sí. profesor Delgado. Pero hemos hablado del mundo de la comunicación y también hemos hablado que en su vida diaria es algo que le llama. Donde vaya tiene que ver Sí. periódico, radio. Pero la faceta política, el interés por lo que ocurre, y cuando hablo de política ya hablo haciendo una abstracción, digamos, ya no Ujú. quizá en el día a día, pero sí en el interés de lo que ocurre, porque todo al final acaba siendo política, está también dentro de los intereses del profesor Delgado. Sí, sí, realmente eso es cierto, que me he desligado un poquito en lo que es la docencia de ciencia política, también por circunstancias propias de la organización académico-administrativa de la universidad. Nosotros con los nuevos grados de tanto de economía, incluso hasta de sociología, hemos perdido los que somos de ciencia política bastante peso, que en su momento lo tuvimos, ¿no? Y estas circunstancias pues también obligan a otras docencias. Ahora, por ejemplo, nosotros, el área nuestra está impartiendo en La Laguna las asignaturas de rama de primero de los grados de introducción al derecho. Claro, a mí me ha tocado, afortunadamente, derecho y educación, ¿no? Porque es decir, que parece que ya voy predestinado hacia el ámbito de la educación, y también me gusta mucho el enfocar. Estoy dando clase en el grado de maestros de educación infantil, y claro, ligando el derecho a pues, un ámbito muy bonito, ¿no? Porque hay que ligarlo con los derechos de los niños, con las convenciones internacionales y demás, ¿no? Pero claro, desde el lado de la investigación y de las publicaciones y de los trabajos con otros compañeros sigo ligado, porque claro, no quiero perder ese engarce con lo que es mi origen, porque aparte de todo, que me gusta mucho, ¿no? Ahora mismo, pues qué sé yo, en septiembre voy a Sevilla, al Congreso de la Asociación Española de Ciencia Política, y llevamos un pequeño trabajo sobre los sindicatos como grupos de presión, que es además un tema muy actual y que, bueno, por supuesto en Andalucía pues está a la orden del día, ¿no? Es decir, que no he querido perder el vínculo, aunque es cierto que estoy también muy ligado al ámbito de la educación propiamente dicho. El ámbito de la educación, y ahora por lo que nos acaba de decir, hablábamos de los programas de mayores, pero también para la educación infantil, es decir, Sí, desde la infantil hasta la educación de mayores, todo el recorrido. sí, es que así es la vida, ¿no? Desde los niños hasta los más grandes, pasando en medio por otros adultos mayores que son los mayores de 25, de 40 y 45, ¿no? Es decir, que cubro todas las telas, porque realmente doy para los alumnos de grado, también soy el coordinador de los accesos de mayores, soy profesor en el programa universitario para de adultos mayores, y también profesor del máster, es decir, formador de formadores. Vamos, que no hay edad que se le resista. Parece. Y ahora mismo en este... Aunque te digo una cosa, es que hay anécdotas curiosas con respecto al programa universitario de mayores, ¿no? Este año que me tocó dar clase en él después de un año sin estar allí presente, pues me ocurrió una cosa muy curiosa, y que yo solo decía a los propios alumnos. Habían cambiado de ubicación, se daba clase en la facultad, ahora dan ellos clase en las instalaciones de la Facultad de Periodismo, de Ciencias de la Información. Y claro, yo como no conocía muy bien las instalaciones nuevas, pues llegué, vi un grupo de gente a las 5 de la tarde, digo, estos deben ser los míos. Ellos también estaban buscando el aula, yo me sumé a ellos, nadie se apercibió de que yo era el profesor, y cuando entramos, pues claro, yo me quedé en la tribuna y ellos se sentaron ahí en las bancas, ¿no? Y entonces dije, esto no me ocurría a mí hace 13 o 14 años cuando empecé el programa universitario para mayores, porque yo era joven, llegaba y todo el mundo sabía que era el profesor. Y tanto es así que incluso ahora pues me han integrado en un coro universitario que ellos tienen, y bueno, hace poco, la semana pasada, estuvimos en la orla de los alumnos de periodismo cantando. Qué bonito también. Y Sí, profesor Delgado, ya para acabar, hemos empezado diciendo que la vida te lleva por muchos sitios y hasta hay que dejarse llevar un poquito. hay que dejarse llevar, y hacía una recomendación. Y esta recomendación era que precisamente se deja uno llevar y seguro que nos deparará cosas interesantes. Y esto lo quiero ligar, y para acabar, pues un poco con la situación que ahora nos ocurre, en la que mucha gente, jóvenes, estudiantes, profesionales, otros a lo mejor simplemente formados en una profesión determinada, deben salir de nuestro país.
Bueno, también ese sería el consejo, que se dejen llevar. Que se dejen llevar, que no hay que tomarlo como una circunstancia traumática. Es duro cuando se tiene que hacer de una manera obligada, pero ya que algunos y algunas van a tener que hacerlo, hay que vivirlo de una manera positiva. Y eso no es, vuelvo a decir, conformismo, ¿no? Sino eso es la posibilidad de ser feliz, que es lo que tenemos que intentar todos. Pues qué mejores palabras que esas para despedirnos. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias, ha sido muy grato. Caminos de ida y vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del Centro de Migraciones y Exilios, el CEME, para Radio Exterior de España.